Bueno, lo primero, cuando me comentaron el tema de la ponencia que me tocaba dar, lo primero que dije, bueno, pero si aquí no hay novedades, o no hay novedades rabiosas, por lo menos. ¿Por qué? Porque, como muy bien ha señalado Beatriz, todavía no se encuentra traspuesta la directiva de los sectores excluidos. Lo que vamos a hacer es una visión general, una panorámica sobre aquellos aspectos de la directiva que tienen efecto directo, que ahora vamos a ver cuáles son, y bueno, sobre todo pues también con muchos ejemplos y tratando de dar una visión lo más práctica posible. No obstante, al ser una visión panorámica la que tengo que dar, pues no me puedo centrar en un aspecto concreto y a lo mejor hacer una jornada o una sesión tan práctica como las otras del día de hoy. Pero intentaré que sea lo más divertido posible, teniendo en cuenta la hora que es, que estamos cansados y que esto no deja de ser un poco ladrillo, y por supuesto abierta a cualquier pregunta y a cualquier cuestión que me podáis plantear. Estaré encantada además de resolver. Bueno, pues como todos sabemos, el 28 de marzo de 2014 el Parlamento Europeo y el Consejo publica 3 directivas de 26 de marzo, la 23-2014, 24-2014 y 25-2014, respectivamente relativas a concesiones, a contratación pública y a los denominados sectores especiales o excluidos: el agua, la energía, los transportes, los servicios postales. Las 2 primeras se transpusieron muy tarde, es cierto, pero mediante la ley 8/2017 de 9 de noviembre. Pero la ley de sectores excluidos todavía se encuentra pendiente, se encuentra huérfana de transposición. El artículo 106 de la Directiva de Sectores Excluidos establecía hasta el 18 de abril de 2016 como plazo máximo de transposición, y algún periodo un poquito más largo, por ejemplo, para algunos aspectos como lo relativo al uso de medios electrónicos, etc. Pero todos estos plazos están rebasados, tanto unos como otros, y no ha sido traspuesta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues por recordar un poquito, hacer una visión un poquito general. Como ya sabéis, el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea considera la directiva como una norma de derecho derivado, que no impone directamente preceptos, sino que establece unas obligaciones para los Estados miembros que después pueden elegir la forma de llevar a la práctica, de llevar a la realidad. Pero ¿qué pasa? Que transcurrido el plazo de transposición, si no se ha traspuesto, hay una serie de consecuencias. Y una serie de consecuencias que vienen dadas por varias razones. En primer lugar, por el denominado efecto directo de las directivas y efecto útil, por la preeminencia del derecho europeo. Y significa que aquellos preceptos de la directiva, aquellos artículos de la directiva que sean claros, precisos e incondicionados, que establezcan obligaciones claras y taxativas a los Estados, van a ser de aplicación directa. ¿Y van a ser de aplicación directa? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencias que vienen desde los años 60, o sea que ya es una construcción jurisprudencial totalmente asentada, que dice esto precisamente: vence el plazo de transposición, no hay transposición y se aplica la directiva. Pero no solo eso, además hay más consecuencias, y es que el Tribunal de Justicia puede imponer a el Estado incumplidor, a propuesta de la Comisión, una multa, digamos, por ese incumplimiento. Y de hecho ahora mismo el Reino de España tiene un expediente y se ha propuesto una imposición de sanciones por haber incumplido el plazo de transposición de las directivas. Además, incluso se podría llegar a buscar una responsabilidad del Estado legislador, porque como todos sabéis, si una norma es contraria, una norma de aplicación es contraria al derecho de la Unión Europea, se puede invocar esta responsabilidad del Estado legislador si así se declara por el Tribunal. Entonces, bueno, pues hay una serie de consecuencias, y aunque en España pues muchas veces somos muy relajados para la transposición, a veces porque queremos y otras veces porque no hay más remedio, porque también el hecho del cambio de gobierno y que no se llega a formar gobierno pues determinó esa tardanza, bueno, pues ahí estamos en esta situación. Bien, pero hay un proyecto en tramitación y yo al preparar la ponencia pues me planteé qué hago, les explico algo del proyecto, no se lo explico, y al final llegué a la conclusión de que lo más práctico era deciros 4 principios generales del proyecto. ¿Por qué? Porque si nos pasa lo mismo que ocurrió con la directiva de contratos, pues ya sabéis que en agosto, o sea, nos fuimos de vacaciones con un proyecto de ley muy avanzado,
y como consecuencia del trámite de enmiendas, pues cuando llegamos en septiembre no tenía absolutamente nada que ver. Incluso habíamos hecho instrucciones, porque muchas entidades estaban adelantando, se estaban trabajando y nos encontramos con una realidad un poco diferente, que al final no ha sido tanto, pero bueno, pero que sí ha habido esta diferencia. ¿Cuál es la finalidad de la nueva ley? Bueno, pues en primer lugar la transposición de la directiva, pero no solo de la directiva 25, también de la directiva 23, es decir, de aquellas concesiones de obras y de servicios que afecten a los sectores excluidos. Ya sabéis que hay un elemento muy importante que es la traslación del riesgo operacional, que esto viene de las directivas, en la nueva configuración de las concesiones y que, bueno, pues que necesita esa transposición también para los sectores excluidos. Además de transponer estas directivas, tiene otras finalidades esenciales. Por ejemplo, establecer simplificación y agilización de los procedimientos, pues mediante el uso de medios electrónicos, mediante técnicas modernas de contratación, instituciones tan necesarias como la Asociación para la Innovación, que era algo muy necesario y que no estaba regulado todavía, sistemas dinámicos de adquisición, etcétera. Además, fomentar también la simplificación para permitir que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, puedan contratar cada vez más. Por ejemplo, mediante la división en lotes, mediante la generalización de las declaraciones responsables o de estos documentos unificados, que simplemente presentándolos ya vas a acreditar la capacidad, la solvencia y no va a hacer falta esas cantidades de documentación que todos los que hemos estado en mesas de contratación sabemos y recordamos, ¿no?, que eran mañanas enteras examinando y examinando documentación de contratación. Además, por tanto, simplificar y abaratar los procedimientos. También reforzar la inclusión de criterios de tipo social, vinculados al objeto del contrato y que van a permitir incluso excluir a las empresas que no los cumplan, por ejemplo, en caso de bajas temerarias o bajas anormales o desproporcionadas, no vamos a usar la terminología antigua. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos encontrado con que teníamos serias dudas de si la oferta normal o desproporcionada lo era porque no estaban considerándose todos los costes laborales. Entonces, después esto generaba problemas sindicales, problemas sociales. Bueno, pues cuando el órgano de contratación aprecie que esa oferta es anormal o desproporcionada precisamente por no respetar la normativa laboral, medioambiental, etcétera, va a poder excluir esa oferta. Y bueno, pues incluir una serie de novedades que vamos a ver a continuación. Bien, pero bueno, ¿qué ocurre? Que de momento no tenemos ley, entonces vamos a explicar cuáles son los preceptos que serían de aplicación directa. Y dando un paso más, pues ya sabéis que las juntas consultivas de contratación administrativa, tanto la del Estado como las de las comunidades autónomas, y también los tribunales de recursos contractuales hicieron un documento de trabajo, bueno, pues estudiaron y vieron qué preceptos podían ser de aplicación directa para la ley de contratos. Pero este ejercicio no se ha hecho respecto de la ley de sectores excluidos. Entonces, claro, nuevamente nos encontramos con una dificultad añadida, porque no tienes algo que es una interpretación bastante auténtica de juntas consultivas de tribunales que te dice esto se aplica, esto no se aplica. Pero aplicando los mismos criterios, esa necesidad de que se trate de preceptos claros, precisos, incondicionados, pues yo creo que vamos a poder llegar a una aproximación al menos de lo que tiene efecto directo. Bueno, en primer lugar, el ámbito de aplicación de los sectores excluidos. El ámbito de aplicación, ya sabéis que el ámbito son pues, los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. El ámbito de aplicación, bueno, se va a aplicar pues, a aquellos contratos que se celebren en estos sectores, que se refieren a ellos específicamente la directiva, y por encima de los umbrales de la directiva, que ya veremos a continuación cuáles son. Además, se definen los contratos de obras, de servicios, de suministros, que esto también va a tener un efecto directo. Lo que ocurre es que en muchos casos, si cogemos el texto de la actual Ley 31 de los sectores excluidos y la Directiva de Contratación, nos encontramos con que ya está traspuesto. Y cuando ya está traspuesto, pues evidentemente ya es que forma parte del ordenamiento interno. Ya no se trata de un efecto directo, sino que ya está interiorizado en ese ordenamiento interno. Las definiciones con conceptos tan importantes como el concepto de operador económico,
que es cualquier prestador de obras, servicios y suministros, y distinguiendo además de conceptos como el licitador o el candidato. El licitador es el que se presenta a una licitación convocada en un procedimiento abierto, y el candidato, bueno, pues el que le envían una invitación para participar en un procedimiento restringido, en un procedimiento negociado, y presenta una oferta en respuesta a una candidatura en respuesta a esa invitación. Se definen además las entidades adjudicadoras. Ojo, la Directiva de Sectores Excluidos solamente se va a aplicar a entidades, porque cuando las administraciones públicas territoriales contratan en el ámbito de sectores excluidos, se va a aplicar la Ley de Contratos del Sector Público. O sea, esto que quede claro. Y dentro de esto, pues bueno, tenemos entidades que son poderes adjudicadoras, algunas pues entidades públicas empresariales, y en los sectores más importantes o de los más importantes, con el respeto de todos y dedicándoselo además aquí a los compañeros de Ferrocarriles de la Generalitat que están presentes, pues de sectores muy relevantes, desde luego. Entidades como AENA, entidades como Renfe, entidades como Adif, como Correos, por supuesto Ferrocarriles de la Generalitat, catalana, valenciana, en fin, o sea, cualquier entidad que opere en este ámbito, que opere en estos sectores. Bien, pero también va a poder aplicarse, o se va a aplicar esta ley de sectores excluidos a empresas privadas cuando gocen de un derecho especial o exclusivo. Lo que ocurre es que en este caso no estaremos hablando de ese efecto directo. Y no estaremos hablando del efecto directo porque el efecto directo además tiene otra nota adicional, es lo que se denomina el efecto vertical ascendente, es decir, un particular puede exigir del Estado la aplicación directa de la directiva, pero el Estado no puede, en perjuicio del particular, imponerle la directiva cuando ha incumplido y no ha traspuesto. Entonces, claro, ese efecto directo, lógicamente, se va a referir a poderes adjudicadores que además sean entidades de carácter público. Bien, bueno, define las actividades incluidas y define mucho mejor, por ejemplo, que esto también pasa en la Ley de Contratos del Sector Público Nueva, las exclusiones, por ejemplo, en materia de seguridad y defensa. Como juega la Directiva 2009/81, hace una enumeración mucho más pormenorizada de lo que se encuentra excluido, no hace una separación, una exclusión tan genérica como se hacía antes. Y además también pues excluye muchos servicios, muchos sectores, y muy concretamente, por ejemplo, los servicios financieros, por ejemplo, los servicios jurídicos, arbitraje y conciliación, todo lo que se refiere a administraciones concursales, etcétera, llevanza de procedimientos litigiosos, asesoramiento precontencioso, bueno, a servicios financieros, adquisición de bienes inmuebles, es decir, excluye muchos servicios simplemente por razón de la materia. Y define en cambio otros, que no tiene sentido ahora decir cuántos son, porque entonces ya sí que posiblemente nos dormimos todos o varios de nosotros, los define también muy pormenorizadamente. Las definiciones de cuáles son los sectores o el ámbito de aplicación no difiere demasiado de lo que está ya en la Ley 31. Y habla de los umbrales, que son estos que aparecen aquí. Y aparece una tercera categoría, ¿por qué? Porque para los denominados servicios especiales dentro de los servicios especiales, los servicios sociales y otros específicos enumerados en un anejo, servicios sociales, etcétera, establece un umbral diferente. ¿De acuerdo? Y esta es la aplicación. Bien, y de nada serviría establecer los umbrales si no estableciese también cómo se calculan, cuál es el cálculo de valor estimado de un contrato para saber si está o no está dentro de estos umbrales. Parte de un concepto que ya estaba traspuesto en la ley, que es pues valorar el importe total, incluyendo prórrogas, incluyendo incluso premios a candidatos, incluyendo las posibles modificaciones, los suministros, etcétera, pero después también pormenoriza mucho más. Por ejemplo, en un acuerdo marco sería el importe total de la totalidad de los contratos que se pueden celebrar al amparo de ese acuerdo marco. Antes hablábamos, pues por ejemplo, una entidad pública, AENA, saca unas licitaciones públicas para contratar unos acuerdos marco en materia de asesoramiento jurídico. Establece además unos lotes y ese acuerdo marco no significa que el adjudicatario vaya a tener la totalidad del importe, más nos gustaría. Más bien funciona como una homologación de varias firmas y después eso establecen las condiciones de licitación con todas ellas y después establecen licitaciones específicas para cada contratación concreta.
Yendo a este ejemplo concreto de lo que sería un acuerdo marco, bueno, pues se seleccionan 10 firmas, 10 despachos de abogados de reconocido prestigio en el ámbito nacional, y a partir de ahí que surge un problema, un contencioso, un informe, hacer las instrucciones de contratación, se piden ofertas a 3 de los 10 seleccionados, por razón un poco de la especificidad, viendo también si puede haber un posible conflicto de intereses, etcétera, y ahí se selecciona. Bien, también se define cómo se va a calcular el valor estimado en las asociaciones para la innovación. Será la totalidad de la valoración de las actividades de investigación y desarrollo que se realizarán en la etapa de asociación. También para el caso de lotes, se va a tener en cuenta con carácter general la totalidad del importe de los lotes, salvo que alguno de ellos fuera inferior a 80.000 euros en caso de suministros o servicios o 1 millón en caso de obras. Y también se va a hablar del supuesto de prestaciones sucesivas o de contratos sucesivos. Se podrá tener en cuenta si es la primera entrega las que correspondan a los 12 meses posteriores o las efectuadas en los 12 meses anteriores. Y además se regulan también supuestos específicos muy concretos, por ejemplo, en el caso de contratos de seguros, la prima del seguro, en el caso de determinados servicios, pues los honorarios, etcétera. Vale. Otra de las novedades y que tiene efecto directo, la contratación de medios propios. Bueno, pues todos sabemos que hay entidades que tienen la condición de medio propio. En los sectores especiales también, porque además cuando es una entidad que es medio propio, lo es de otra determinada entidad, generalmente de un poder adjudicador. Por ejemplo, INECO, ¿os suena la entidad? Es una ingeniería pública, INECO. INECO es un medio propio de AENA, de ADIF y de Renfe. Es una mercantil pública participada por estas 3 entidades y tiene esa condición de medio propio. Vale. Pero ¿qué pasa? Que las directivas han puesto una lupa sobre los medios propios enorme. ¿Por qué? Porque al final, claro, un medio propio, que es una entidad pública, que le estás dando a dedo unos contratos, aunque no se llamen contratos, no puede después competir en libre mercado. Hay que establecer unas limitaciones para que eso no falsee, no altere, no restrinja la competencia. Entonces, bueno, pues, ¿qué limitaciones se han puesto? Bueno, pues en primer lugar, la entidad respecto de la cual es medio propio tiene que ejercer sobre ese medio propio un control análogo al que tiene sobre sus mismos servicios. ¿Y qué es ese control análogo? Bueno, pues yendo al ejemplo de Traxa, por ejemplo, y a la sentencia Traxa, que esto se llevó al tribunal, pues sería la posibilidad de hacerle encomiendas que sean obligatorias para ese medio propio. Después, que más del 80% de sus servicios sean a favor de la entidad respecto de la que es medio propio. Es decir, INECO respecto de AENA, respecto de Renfe, respecto de ADIF, tiene que el 80% de su actividad debe de realizarlo a favor de esas entidades. Solo un 20% puede hacerlo en un mercado libre, para no restringir las competencias. Y además no se va a poder presentar, salvo supuestos muy, muy excepcionales y muy motivados, a las licitaciones que convoquen esas entidades respecto de las cuales es medio propio. Además, que no exista capital privado. La directiva permitiría un pequeño capital privado que no supusiese un bloqueo, que no fuese una influencia dominante, pero en la ley española no se admite capital privado. Se prevé además también la encomienda horizontal e inversa, es decir, que una empresa controlada por los poderes adjudicadores pudiera encomendar a otra, o al revés, es decir, que INECO pudiera encomendarle a Renfe, a ADIF o a AENA un contrato que además no va a ser contrato, porque técnicamente no lo es, sería una encomienda. Además, también se prevé la posibilidad de encomienda conjunta, yendo al ejemplo siempre que estamos haciendo, INECO. En el Consejo de Administración de INECO, por supuesto, está conformado por la representación de todas estas entidades, mayoritariamente, y los pocos consejeros que no lo son, pues son directamente de la Administración General del Estado, Ministerio de Fomento, Presidencia del Gobierno, etcétera. Y además también, bueno, pues que persiga finalidades que no sean contrarias a los propios poderes adjudicadores. Se regula también la cooperación entre poderes adjudicadores y, bueno, pues ahí se dice, bueno, pueden cooperar y van a estar excluidos, o sea, ADIF puede hacer un convenio con Ferrocarriles de la Generalitat, por ejemplo, pues para establecer unos servicios comunes de contratación, que además está previsto también en la directiva. Y ahí se puede hacer perfectamente. Solamente se establece como limitación que al menos pues el 20% se saque a libre mercado de su actividad. Bien,
Comunicaciones electrónicas. Bueno, pues es otro de las cosas tremendas a las que nos enfrentamos ahora, que va a suponer una gran modernización, pero que hasta que se implemente, pues quizá está costando un poco, pero que ya está ahí. Porque, por ejemplo, respecto de los recursos especiales en materia de contratación, yo ya me he encontrado con inadmisiones de plano por no estar presentado electrónicamente. Y en determinados ámbitos, como por ejemplo los expedientes sancionadores de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, todas las notificaciones son electrónicas, no te pueden notificar en papel. Tienes que tener tu firma electrónica, el certificado además, y tenerlo en funcionamiento, porque si no, no te notifican. ¿Qué notas dan? Bueno, pues tienen que ser sencillos, no tienen que ser un subterfugio para alterar la libre competencia, no tienen que exigir unas herramientas tan complejas, tan complicadas, que al final lo que estemos haciendo es restringiendo la libre competencia. E incluso se pueden excepcionar. ¿Pues cuándo? Pues por ejemplo, en casos en los que la seguridad así lo exija, porque existan partes que sean confidenciales. Pues imaginaros que se va a sacar un contrato y tienes que aportar en los pliegos técnicos unos planos, por ejemplo, pues de un viaducto, de una estación de ferrocarril, de un aeropuerto. Esto, por seguridad aeroportuaria y tal, no se puede poner allí en la red para que cualquier desalmado pueda tener acceso, obviamente, ¿no? Ahí pues sería una excepción. O también, bueno, pues en determinados casos en los que los soportes físicos que haya que dar pues sean tan complicados que dificulten muchísimo esta utilización de medios electrónicos. Vale, los anuncios. Bueno, los anuncios, tanto el concepto del anuncio sobre el sistema de clasificación como los modelos de anuncio, ya veremos, también es de aplicación directa. También se va a hacer una remisión a unos anejos y esos anuncios habrá que respetarlos y de acuerdo con el modelo de los anejos. Los plazos de presentación de solicitudes. Se regulan nuevamente estos plazos, estos 35 días, que se pueden reducir en el caso de que, por ejemplo, haya habido un anuncio indicativo, etcétera. Estos plazos, lógicamente, son plazos mínimos que hay que respetar. Y esto sí que sería directamente de aplicación directa. ¿Por qué? Porque si tú pones un plazo inferior, te van a poder recurrir y te van a estimar el recurso especial en materia de contratación por ese efecto vertical ascendente. Estás estableciendo una restricción, vas en contra de una norma europea que es de directa aplicación y en contra de los intereses de las entidades. Bien, bueno, aquí los... Una cosa, si al final, en el tema de la publicación, si la ley 31 estableciera unos plazos superiores, que son más garantistas... En ese caso, a la ley 31, claro, vale. Por supuesto. O sea, no esto sería un mínimo, pero si tú intentas poner unos plazos menores, unos plazos más restrictivos, ahí es cuando, por ese efecto directo, se puede invocar y va a prosperar además el recurso, ¿vale? Exactamente igual que si alguien pues pretende presentarse y a una determinada licitación, pues y hay unos modelos de declaración responsable y presenta pues el modelo del documento este unificado y no se lo admiten, pues se podría invocar. Habría que ver también y cómo está el pliego, etcétera y tal, pero bueno, en principio sería de invocación directa. Bien, bueno, otra de las novedades, y aquí os voy a poner un ejemplo que a mí me parece que encaja plenamente, la Asociación para la Innovación. Bueno, la Asociación para la Innovación, ¿qué significa? Muchas veces las entidades necesitan una tecnología específica que no está en el mercado y a veces la puedes comprar y a veces no. ¿Y qué haces? ¿Un suministro de fabricación? No encaja exactamente. ¿Un concurso de ideas? Tampoco te encaja exactamente. Entonces se crea esta figura. ¿Qué significa? Que cuando tienes una necesidad de una obra, de un producto, de un suministro que no está en el mercado, que no existe, que tiene esa nota de novedad que es tan importante para la propiedad industrial, para la propiedad intelectual, para patentar, en definitiva, para crear un modelo de utilidad, pues puedes hacer esta asociación para la innovación. Entonces, convocas un procedimiento que es parecido a un restringido, pides ofertas y seleccionas uno o varios socios, uno o varios tecnólogos con los que vas a trabajar. La entidad pública empieza a trabajar con estos tecnólogos, constituye la asociación y pueden irse además desprendiéndose, o sea, pueden irse separando de esa asociación a medida que van avanzando las fases. ¿Y qué objeto tiene? Pues no solamente la construcción o la fabricación de esa novedad, sino también la comercialización, la distribución. Y os voy a poner un ejemplo que he tenido yo, pues mira, de esta semana precisamente. Hace ya, pues como en el año 2010 más o menos,
Adif patentó una tecnología que se llamaba la ferrolinera. ¿Qué era la ferrolinera? Bueno, pues sabes que en los trenes la electricidad que va por el sistema eléctrico, pues hay un gran exceso, realmente se contrata mucho más de lo que se consume. Entonces, ese exceso de electricidad y la que se recupera de las frenadas, etcétera, pues se canalizaba y se iba a este depósito, a esta ferrolinera, con el objeto de que los coches eléctricos, que en ese momento pues debía de haber 3 o 4, pero ahora ya parece que hay bastantes más, ¿no?, pudieran repostar de ahí. Pero claro, eso era pues en centros muy específicos, era complicado, nadie va a ir a buscar al centro de Cerro Negro o de no sé dónde para repostar el coche, porque además tiene el enchufe en su casa. Entonces ahora han buscado un tecnólogo que desarrolle un prototipo que permita, mediante un convertidor de potencia, que eso baje a los postes, por ejemplo, ferroviarios o a los postes que puedan estar en las carreteras. Entonces claro, ahí tú vas por tu carretera, que vas de viaje, y tú te quedas sin, no gasolina, sino sin, yo qué sé, sin batería, sin carga, sin pilas, como se llame, y tú enchufas. Entonces, bueno, ese prototipo es un prototipo que tiene una empresa que todavía no ha patentado, pero que está en proceso de patente, y que en este caso simplemente se va a hacer una prueba, se va a hacer un convenio para compartir esa tecnología. Pero si realmente no hubiese una empresa que hubiese tenido ya la idea de ese prototipo, hubiera sido un supuesto de Asociación para la Innovación de libro. Y yo cuando lo digo, pues se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué tendría que haber hecho Adif? Pues haber sacado un procedimiento, haber seleccionado uno o varios tecnólogos, haber probado y haber visto con ellos qué prototipo desarrolla, y con eso además la idea es no solamente fabricarlo e instalarlo, sino también poderlo comercializar, podérselo vender pues a un Gas Natural o a un Endesa o lo que sea y tal, para que también puedan prestar este tipo de servicios. Y esto también es de efecto directo, o sea, se puede acudir ya a una asociación para la innovación, incluso en sectores excluidos. Bien, bueno, se regulan también procedimientos negociados sin licitación, nuevamente, bueno, no se puede acudir por razón de la cuantía, esto ya sabíamos que era así, y los supuestos son más o menos pues parecidos, ¿no? No voy a detenerme porque luego es que si no tenemos un montón de temas. Bueno, se regulan supuestos pues muy específicos, muy modernos, los acuerdos marco. Ya estaban recogidos también en la legislación anterior, pero se perfecciona, se establece un periodo de duración máxima de 8 años. Ya hemos visto que el acuerdo marco, pues es esa contratación que te permite establecer unas condiciones con una o varias empresas y después de ahí tirar de licitaciones muy sencillas que prácticamente van a ser por precio, porque ya tienes previamente hecha esa selección de esas empresas que realmente te da igual quien te lo preste, porque dentro de las que has seleccionado en el acuerdo marco cualquiera de ellas puede ser válida. Los sistemas dinámicos de adquisición, también, pues para compras corrientes, para compras de uso corriente, que permite además negociar los mejores precios, buscar estos precios mejores. Todo esto además también se conecta, por ejemplo, pues con ideas tales como las centrales de compras que van a poder ser nacionales, pero que incluso se pueden hacer centrales de compras con otros estados de la Unión Europea, o sea que es bastante novedosa la posibilidad, ¿no? Las subastas electrónicas, esto ya está incorporado, pero también se regula más, se perfecciona. Por ejemplo, subastas electrónicas, pues acudiendo a ejemplos y dando nombres, aunque no se deben dar nombres de clientes, cuando es público se puede. Pues en el caso de AENA, por ejemplo, el uso de la subasta electrónica es masivo el que hacen, siempre para, bueno, pues para este tipo de prestaciones, pues que no son muy intelectuales, pero que esto permite pues una interacción y permite conseguir el mejor precio. Claro, hay que tener un buen sistema para poder realizar esa subasta electrónica, y eso es fundamental. Y en los pliegos siempre se dice, y en las normas de contratación, mire, también usted tendrá que tener sus sistemas adaptados para poder venir a esta licitación. Yo no voy a sufragarle que usted pueda presentarse electrónicamente. No lo pondré complicado, no estableceré unas trabas tecnológicas muy grandes, pero desde luego es cuestión suya, ¿no? Bien, y los criterios de adjudicación, que siempre van a ser en este caso pues por calidad-precio, en el caso de la subasta. Otra novedad, los catálogos electrónicos. Se puede permitir que las empresas hagan sus ofertas en base a catálogos electrónicos, es decir, ya ni siquiera presentando
pues esas muestras, esos prototipos, o sea, todos nos acordamos en los suministros, por ejemplo, de uniformes que te traen una bota y un chaleco y un casco, y tú mirabas allí y tal, y no sé qué. Bueno, pues ahora simplemente por referencia a catálogos electrónicos. Las compras centralizadas, estas centrales de compras. Estas centrales de compras, además de la compra centralizada, que puede ser también con entidades, o sea, con entidades de otros estados de la Unión Europea, también la contratación conjunta esporádica entre dos o más entidades. Es decir, se tiende mucho a la cooperación entre entidades, es decir, esporádicamente Ferrocarriles de la Generalitat y Aguas de Barcelona van a poder establecer convenios para determinadas compras, hacerlas conjuntas. ¿Por qué? Porque si compramos a la vez los ordenadores, vamos a tener mejor precio, vamos a poder hacer sinergias. Lo mismo, los servicios de contratación, las actividades auxiliares de contratación se van a poder centralizar. Un ejemplo de esto que yo he visto en la vida real es la cooperación que se estableció entre Adif y Adif Alta Velocidad. Sabéis que en un momento determinado, en el año 2014, en 2013-2014, bueno, en diciembre de 2013 para ser exactos, se establece una separación entre Adif y Adif Alta Velocidad. Es verdad que es una separación un poco ficticia, que es para que las deudas de Adif no computen en el déficit, bueno, se separan ambas entidades y claro, lo que no se va a hacer es duplicar servicios. Entonces, todos los servicios de contratación, servicios jurídicos, etcétera, se prestan por una entidad a la otra. Bueno, pues ahora esto se va a hacer, o se va a poder hacer con carácter general. De forma que una entidad, a lo mejor una empresa municipal de suelo y vivienda, que eran las instrucciones que explicaba Rosa antes, eran de una empresa municipal de suelo y vivienda de un pueblo de Madrid. Bueno, pues que es pequeñita, que al final estamos hablando de una entidad de poca gente. Bueno, pues va a poder compartir, hacer esas sinergias y tender a una mayor eficiencia y a un mayor control del gasto público. A través de un convenio, lógicamente, sí. Siempre nos iríamos a los principios de cooperación entre entidades y a través de un convenio pues se puede hacer perfectamente. Sí, porque además después habrá que regular pues, los costes de transferencia, todas estas cosas. Vale, bueno, y también la contratación con intervención de entidades contratantes de distintos Estados miembros. O sea, no se podrá prohibir ir a una central de compras que esté en Bruselas. O sea, igual que el Corte Inglés, pues compra con una central que está en Holanda, alimentación, pues vamos a poder ir a una central de compras que está en Bruselas a comprar ordenadores. ¿Y ahí qué ley se va a aplicar? Bueno, pues gracias a Dios nos lo dice la directiva, ¿eh? La legislación será la del domicilio o la del lugar de desarrollo de las actividades. Vale, bueno, y ya entraríamos en lo que sería ya preparación y adjudicación de los contratos. Otra de las novedades, y que también está en la ley de contratos, al final las directivas tampoco son tan originales, habréis escuchado esto que estoy explicando, lo habéis escuchado a lo largo de la jornada también. Estas consultas preliminares de mercado supone que antes de realizar una licitación se puede acudir pues, a organizaciones, por ejemplo, a colegios profesionales, a consultores, incluso a los propios operadores económicos para pedirles que ayuden para realizar mejor la licitación. O sea, por ejemplo, cuando se sacaron los primeros contratos de colaboración público-privada, que eran muy complicados, con sistemas de financiación complejos, que tenía que acudirse a la banca, etcétera, acudimos a una consultora en Adif para que nos ayudase a realizar esos pliegos. Claro, diréis, bueno, pero es que las consultas preliminares de mercado, entonces, si se acude a un licitador, este no va a poder después tomar parte en la licitación. Con carácter general no se debe acudir a los licitadores que después van a acudir, pero si está debidamente justificado podrá hacerse. Pero en ese caso, claro, hay que establecer una serie de cautelas para no perjudicar la libre competencia, que es otro de los principios esenciales. Habrá que informar de que esto ha sido así, le hemos consultado a Mengano, habrá que poner en común de todos los licitadores el resultado de esa consulta y en el caso de que sea imprescindible se podrá impedir que ese licitador al que se ha acudido para o sea, operador económico, mejor dicho, al que se ha acudido para esa consulta preliminar participe en la licitación. ¿Por qué? Porque claro, al final, si has hecho los pliegos, has podido definir esas condiciones de acuerdo con lo que a ti te interesa. Bien. ¿Qué permitirá? Pues permitirá también estar más apegados a la realidad. Vivimos en un mundo muy complejo, quizás la idea que más sacas cuando te enfrentas a las nuevas leyes. Entonces, bueno, pues si vivimos en el mundo del Big Data, en el mundo de tal, pues a lo mejor acudir
pues a unos expertos para mejor contratar, pues no está tan descabellado, ¿no? Bien, especificaciones técnicas. Se vuelven a consagrar los principios de accesibilidad, de igualdad, de referencia a normas internacionales y evitar la utilización de marcas o de prototipos siempre que sea posible. Y después, si se ha establecido una marca o se ha establecido que tienen que cumplir una determinada norma y te acreditan que se cumple esa misma finalidad, aunque no tenga esos requisitos que dice el pliego, no podrás excluirlo de la licitación. Y esto es bastante importante porque yo ya me estoy encontrando con recursos especiales en materia de contratación en los cuales se está a lo mejor admitiendo un recurso por una razón técnica porque una empresa no cumplía esa especificación técnica. Fijaros que siempre se iba al principio de la discrecionalidad técnica. Bueno, pues ahora, si esa empresa, no se van a meter en cuestiones puramente técnicas a lo mejor, pero si esa empresa no está acreditando lo que dice el pliego, pero acredita algo completamente equivalente y que responde a las mismas funcionalidades y así lo acredita, no se le va a poder excluir. Vale. La disponibilidad electrónica de los pliegos, pues por supuesto, pero siempre con las mismas limitaciones, salvo que razones de seguridad o de confidencialidad lo impidan. Bien, se regulan recursos a las capacidades de otras entidades, por ejemplo, y esto es un ejemplo real y además como es público lo puedo decir también. Renfe está seleccionando ahora un socio privado para que forme parte de la empresa de mercancías, a ver si así suben un poquito la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril, que ya sabemos todos que no es como para tirar cohetes, ¿verdad? Bueno, pues aquí se permite que se acuda al complemento de capacidad de otras entidades. ¿Y cómo se va a garantizar el órgano de contratación que eso es así? Porque habrá una declaración responsable estableciendo que se comprometen a poner a disposición esos medios. No va a hacer falta hacer una UTE, no es exactamente una subcontratación, sino que desde el primer momento tú vas a poder completar tu capacidad con recursos de otras entidades. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que así se interlocuta con uno, no con todos, porque claro, en la UTE muchas veces, aunque haya un gerente de UTE, sabéis que las UTEs y las familias cuando hay herencias son de lo que peor se puede llevar en esta vida, ¿eh? Terminan todos a tortas. Yo por mi experiencia, lo de UTE es muy mal. Bien, criterios de adjudicación. Bueno, ya sabéis que hemos pasado por una etapa, quizá también por la crisis, en la que era el precio, se adjudicaba en baja temeraria, daba lo mismo en baja anormal o desproporcionada. Ahora se va al concepto de propuesta económicamente más ventajosa, pero no hay que entenderlo como la más barata, sino la mejor relación calidad-precio, coste-eficacia, etcétera. Y si incluyen pues, conceptos muy novedosos como el del ciclo de vida, que esto sí que es, bueno, pues el último, digo, una novedad radical. ¿Qué es el ciclo de vida, el coste del ciclo de vida? Pues es fijarse no solo en lo que te va a costar, sino también en el mantenimiento, o sea, lo que hacemos todos en nuestra vida privada. Si tú con tu sueldo no te puedes permitir un Porsche, porque después para mantenerlo el día que se te pinche una rueda, pues tienes que hipotecar tu casa y poner, vamos, y es un desastre, ¿no? No atender solamente al momento puntual de la compra, sino todo lo que supone la producción, la fabricación, el mantenimiento, las externalidades medioambientales, etcétera. Es decir, atender un poco pues, a todo el ciclo de vida, hasta el momento también de la utilización, hasta el momento de la destrucción y de la producción de residuos. Es decir, también pues miras que no contamine, que no gaste mucho. Si resulta que me compro el Porsche y me gasta no sé cuánto en gasolina, en gasoil, pues no puedo mantenerlo. Es decir, lleva conceptos económicos básicos al ámbito de la contratación pública, porque además es una de las cuestiones esenciales. La Unión Europea en la Estrategia 2020 considera que la contratación pública por su importancia será un elemento importante y vertebrador del mercado interior. Bien, subcontratación. Bueno, pues se regula la posibilidad de pagos directos a subcontratistas en caso de que haya habido impagos. Se establecen más disposiciones en materia de subcontratación, pero estas no tienen efecto directo, porque no son claras, precisas e incondicionadas. Habrá que esperar a el desarrollo. Y la modificación de los contratos. Bueno, la modificación de los contratos, que esto sí es una novedad en algunos aspectos, y aquí también os voy a poner un ejemplo. Las modificaciones pueden estar previstas en los pliegos. Si están previstas en los pliegos, dices, bueno, pues ahí hay más flexibilidad, pero tiene que estar totalmente definidas, determinadas en qué supuestos, cuándo, cómo, de qué forma, qué aspectos pueden modificarse, en qué casos, ¿vale? Y ahí
bueno, pues determinando el alcance, las condiciones y no alterando la naturaleza ni la sustancia global del contrato, que esto es un concepto esencial, se van a poder admitir bueno, pues esas modificaciones. Claro, evidentemente, tú, ¿cómo vas a establecer los supuestos de modificación? Para eso haces el contrato bien desde el principio. Es muy difícil, yo pocas veces he visto un pliego en el que se digan casos concretos de modificación, a lo mejor en contratos muy complejos, por ejemplo, este que os decía de electrificación y señalización, que además tenía financiación, etcétera, que ahí sí pues hablaba incluso pues porque determinadas cuestiones como la financiación podía estar también referenciada a temas de tipos de interés, etcétera. Y ahí, bueno, pues sí es posible que quepan supuestos en los cuales si pasa esto, cabrá modificación. Bien, pero con carácter general, establecer unos supuestos de modificación, una posibilidad de modificación, pues va a ser más complicado. Y si no está prevista en el pliego, ¿cuándo se podrá? Bueno, pues en primer lugar, para entregas adicionales. Aquí falta una frasecita. Para entregas de obras, suministros o servicios adicionales. Lo que muchas veces antes era el complementario que permitía también acudir a esta figura. Cuando cambiar el contratista pues sea muy complicado, no sea factible por razones técnicas, económicas, intercambiabilidad, operatividad, etcétera. Y además cuando genere graves inconvenientes, es decir, habrá que justificarlo, habrá que decir, a ver, hay una entrega adicional y hombre, claro, yo si resulta que toda la obra de mi casa la he hecho con un determinado contratista, ya para que me ponga los últimos baldosines, que además es un suministrador concreto tal, pues voy al mismo contratista. Entregas adicionales, habrá que definirlo muy concretamente. Después, también cuando se trate de circunstancias sobrevenidas o imprevisibles que una administración diligente no haya podido prever. Escuchando en una jornada que hicimos en Madrid, en el despacho, al abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento, la verdad es que era muy gracioso cuando explicaba todo esto, porque decía, hombre, pero es que estamos aquí hablando de conceptos jurídicos indeterminados, pero esto, hombre, pues como una administración diligente, ¿qué es una administración diligente? ¿Cuándo no se va a poder prever? ¿Qué es la diligencia de un buen padre de familia, de un ordenado comerciante? ¿Qué diligencia hablamos? Bueno, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y que además no altere nuevamente la naturaleza global del contrato. Habrá que justificarlo, pues muchísimo, imaginaros, ¿no? Después, cuando se haya previsto o exista la posibilidad de sustitución en la persona del contratista. ¿Cuándo va a ser esto? Pues, por ejemplo, cuando haya una opción o una cláusula de revisión que así lo prevea, o también en el caso de una sucesión total o parcial, por ejemplo, pues en el supuesto concursal, etc. O bien, en la asunción por la entidad adjudicadora de las obligaciones del contratista principal para con sus subcontratistas, vaya que me lío, siempre que esté prevista en la legislación nacional del Estado miembro. Ahí estamos ante una disposición que estaría a medio camino y que podría no ser de efecto directo porque remite no es tan clara, tan precisa y tan incondicionada. Pero bueno, la he puesto por si pueda ser de aplicación. Y después es necesario que en todos estos casos las modificaciones no sean sustanciales. ¿Y cuándo va a ser una modificación sustancial? Pues nuevamente es un concepto un poco jurídico indeterminado. Pero la directiva nos da algunas pautas de cuándo la modificación va a ser sustancial. Por ejemplo, punto número 1, cuando tenga como resultado un contrato o un acuerdo marco de naturaleza diferente. Y aquí el ejemplo que os voy a poner. En ese contrato complicado, complejo, de electrificación y señalización de la línea Galicia, en el que se preveía la financiación, claro, se establecían unos pagos, digamos, normales, mediante certificaciones, y unos pagos diferidos. Unos pagos por disponibilidad, bueno, conceptos muy novedosos, tal. Y además se acudió, por parte de la UTE adjudicataria, se acudió a una entidad, a JP Morgan en concreto, y además se hizo después una sociedad de propósito específico en el que había una participación minoritaria de Adif, o sea, era un contrato muy, muy complicado. Bien, ¿qué ocurre? Que andando el tiempo, las necesidades de financiación que en ese momento eran perentorias, porque era la crisis más dura y más cruda, ya no son necesarias. Entonces, ahora se quiere ir al sistema normal de los pagos mediante certificación ordinaria. Claro, y aquí nos encontramos ante algo que verdaderamente puede suponer una alteración esencial de las condiciones del contrato. ¿Por qué? En primer lugar, porque de haber figurado en las condiciones iniciales podrían haber sido otros diferentes los licitadores, hubiesen sido otras las ofertas.
Si yo sé que tengo que financiar y que lo hago yo o me tengo que ir a una banca de inversión muy complicada y tengo unos costes y tal, pues voy o no voy, pero lo sé desde el principio, me han cambiado las reglas del juego, ¿no? En segundo lugar, también, ¿por qué? Porque se altera, uy, que cojo lo que no es, el equilibrio económico del contrato. Claro, pues imaginaros, este no sería el caso, pero imaginaros, bueno, pues este tipo de modificaciones en las que realmente estás invirtiendo completamente las condiciones, ¿no? Cuando se amplíe de forma importante el ámbito del contrato o del acuerdo marco, pues imaginaros que la modificación es, ahora no hay que electrificar solo la línea Galicia, sino también la línea al País Vasco. Ay, no podría ser, ¿no? Y después, bueno, pues cuando se trate de sustituir el contratista por uno nuevo, pero no en las condiciones anteriores. Que hay además también, pues entramos también con conceptos que la Unión Europea muchas veces, al traducir la directiva, te encuentras también pues con ciertas dificultades, porque ahí esto estaríamos más en un supuesto a lo mejor de cesión de contrato que puramente de modificación, y la cesión del contrato tiene también una regulación muy específica precisamente para evitar ese uso, ese abuso, ese ir en contra de la publicidad, de la concurrencia y de la transparencia. Y bueno, ya estoy terminando, así que por último, sí. En la anterior, sí. El apartado B. A ver, voy a darle. En la modificación amplía de forma importante el ámbito del contrato. Importante. Nuevamente estamos ante un concepto jurídico bastante indeterminado. Al final habrá que aplicarlo un poco por criterios, por sentido común, Sí es verdad que hay unas ciertas cuantías, unos ciertos criterios indicadores. Después, porque la directiva dice eso, y yo estoy explicando directiva. El proyecto de ley, si nos vamos al proyecto de ley, ya establece unas referencias. Establece un 50%, establece una referencia más concreta. Pero como no quería explicar proyecto de ley, por si acaso lo cambian y por no generar... Cuando se apruebe la ley ya vendremos y haremos otra jornada, si todo va bien. Pero ahora mismo la directiva, claro, también recordad que lo que deja después es a las entidades. Claro, pero sí es cierto que bueno, pues que este precepto sí sería de aplicación, porque si se impone a en su contrario una modificación que amplía muy sustancialmente, sí se podría invocar esta directiva, y en supuestos pues en los cuales fuera muy sangrante. Si está prevista en el pliego es cuestión diferente, ahí nos iríamos al apartado primero. Y después se podrá modificar el contrato sin necesidad de verificar si se cumplen las condiciones anteriores, si el valor de la modificación es inferior a los valores siguientes. Umbrales inferiores a los definidos en el artículo 15, o sea, en contratos umbrales inferiores, y después el 10% del valor del contrato inicial en el caso de contratos de servicios o suministros, y el 15% en el caso de contratos de obras. Acordaros además que siempre estaba el 20%, que después se redujo al 10%, ahora estamos más o menos en esos parámetros, en esos ámbitos. Y bien, por último, nuevamente se vuelve a ir a este concepto genérico. No podrá afectar a la naturaleza global del acuerdo marco. Y cuando se efectúen varias modificaciones sucesivas, el valor se calculará en base al valor neto acumulado. ¿Y por qué? Bueno, pues también por lo que os comentaba Rosa en la exposición anterior, porque al final en los modificados es donde más fraudes se pueden cometer. El Tribunal de Cuentas no regaña tanto por los procedimientos de adjudicación, porque además el procedimiento, el pliego ya lleva informe de la Abogacía del Estado, y además, bueno, dependiendo, lo puede ver la intervención o no, dependiendo si es control financiero permanente o fiscalización previa. Pero claro, es que luego es en la ejecución donde existen los mayores problemas. Por ejemplo, bueno, pues yo me he encontrado con casos en los cuales, incluso con procedimiento penal abierto, ¿por qué? Pues porque se han certificado obras que a lo mejor realmente no se habían ejecutado o no respondían exactamente a esas certificaciones de obra. Pero claro, eso ya es en ejecución de contrato. Y lo mismo, el Tribunal de Cuentas por lo que regaña es por el sobrecoste, por lo que regaña, porque abre un expediente por lo que tal. Y ese sobrecoste, aunque legalmente pueda estar previsto, puede también no estarlo, puede también ser una justificación. Al final, tú adjudicas por un importe, pero el modificado lo estás dando a dedo.
sin publicidad, sin concurrencia, sin transparencia, sin nada de nada. Entonces, claro, ese control del modificado es donde está el mayor riesgo, y así en su contrario, las empresas que antes obviamente, como había bonanza económica y como vivían muchas de la administración, nunca recurrían, si recurrían los intereses, pues es que luego retiraban la reclamación, las pobres. Ahora no, ahora es barra libre, ahora ya reclaman absolutamente por todo. Y además, adicionalmente, el recurso especial en materia de contratación, que también va a ir para sectores excluidos, por lo menos en el proyecto de ley está, claro, ¿qué supone? Que es gratuito y que es muy rápido. Entonces, claro, la barra libre ya la sufrimos todos los días. Es que recurren todo, desde los pliegos hasta el acto de exclusión, hasta la adjudicación, etcétera. Y en 15 días, en 30 días, en 25, dependiendo de cómo sea de ágil ese tribunal en materia de contratación, estamos teniendo pues resoluciones. Bueno, y ya por último, especial referencia a los contratos de servicios sociales, se establecen incluso umbrales diferentes y se establecen pues normas muy específicas, como por ejemplo la inembargabilidad de los bienes, las facultades de policía, etcétera. Y bueno, pues por último, ya como breve pincelada, la gobernanza. La gobernanza, que lógicamente no es de efecto directo, no lo es, pero sí en cuanto a la obligación de hacer comunicación a la Comisión Europea de los contratos y de mantener y de conservar la información relativa a los contratos para después transmitir información a la Comisión Europea. Eso sí es aplicación directa. Lo demás, todos estos órganos que se han creado y que se han creado en la Ley de Contratos, pues esto lógicamente no es, porque cada Estado miembro después los desarrollará como corresponda. Y bueno, pues hasta aquí, y un poco tratando de ser lo más práctica posible y lo menos aburrida posible, aunque la materia, la verdad, no era quizá de lo más entretenido que os podáis imaginar, pues llega mi exposición. Hacedme las preguntas, por favor, que consideráis que estaré encantada. Sin palabras, no. ¿No tenéis? Venga. ¿En qué momento está ahora, que yo no lo sé? O sea, para transportar. En el Congreso. Pero no sabemos, no se estima. Pues vamos a ver, yo creo que la idea original era haberlas llevado en paralelo, Y la verdad es que ahora mismo yo no sé muy bien en qué horizonte nos estamos moviendo, pero desde luego sí tienen idea de sacarla, yo creo que antes de verano, o sea, en este periodo, antes de verano, o sea, es la idea que tienen, pero realmente es que van a tener que hacerlo, porque es que ya está ese expediente sancionador, o sea que nada. Bueno, más cosas. Los sectores excluidos, claro, son pocos los que van, pero bueno. Bueno, pues nada, muchas gracias.